líneas, el largo plazo, medio plazo y corto plazo. Quizás el sentimiento de mercado, que es la parte que yo llevo, está más enfocada al corto plazo, digamos, en esos tres bloques que ha segmentado Diego. Mi parte apoyaría fundamentalmente el tercio de la inversión del corto plazo, serían los indicadores que yo voy a mostrar y lo que os voy a enseñar, va más en línea con... Ya estamos, compañeros, espérate. Mira, ahora dale. Ahora va bien. más en línea con esa fase de la inversión. Y yo vengo a hablaros hoy sobre el sentimiento, ¿vale? El sentimiento no desde el punto de vista entendido como sentimiento de estoy triste o estoy alegre o qué feliz soy, que también puede ser llevado a los mercados, sino el sentimiento desde el punto de vista de los operadores en el mercado, ¿vale? Se dice muchas veces que para ser trader profesional o para dedicarse profesionalmente a la inversión se requiere una serie de factores: el conocimiento, la experiencia, la técnica, todo eso está muy bien. Todo eso se puede adquirir. Todo eso cualquiera de ustedes puede llegar a un punto de equilibrio como cualquiera de mis compañeros de la mesa, porque al final el conocimiento es estudios, dedicación, es constancia, y eso cualquiera lo puede conseguir. Pero hay un factor que no se trabaja, hay un factor que creo que no se trabaja, creo que es un factor que es intrínseco a la persona, y es cómo la persona afronta las situaciones extremas, en la vida y en los mercados. Hay un hecho, yo les voy a contar, en cuanto a esa reacción, les voy a contar un hecho verídico que me ocurrió y que quizás por eso yo soy trader profesional y no hay muchos traders profesionales. Recuerdo en un viaje que hacía con un grupo, una típica excursión que íbamos a ver, no sé si conocéis un bicho muy feo que se llama el dragón de Komodo. ¿Lo habéis visto alguna vez? Pues el dragón de Komodo, si te pega un bocado te mata. Dice, porque es muy grande, ¿no? Porque el tío tiene la boca tan sucia, te parece uno de mis hijos, que el tío cada vez que te muerde te provoca una herida y te mata la infección. Entonces, nos dijeron unas órdenes muy claras. Cuando lleguéis a la isla y os bajáis del barco, no hagáis aspavientos, no corráis, no hagáis fotos y no le tiréis comida. Nos bajamos 15 kilos. Apareció el dragón de Komodo, todo el mundo sacó los móviles, todos le tiraron fotos, el dragón movió la cabeza y todos corrimos. O sea, hicimos todo lo que no había que hacer. Y nos dijeron una cosa: si te llega el dragón de Komodo, súbete a algo alto, porque el dragón no es capaz de reptar al alza. No te quedes en el suelo. Cuando apareció el dragón, tiramos la foto, el dragón corrió hacia nosotros y todos corrían hacia el barco. De 15 personas, ¿sabéis cuántos se subieron a un pollete en alto? Nadie. Solo me subí yo. Y grabé al dragón como me pasó a 1 metro con una cámara de vídeo. Y lo tengo grabado en mi casa. Mira el cabrón del dragón. Yo hice lo que me dijeron. Súbete un pollete y el dragón pasó. Yo estaba todo cagado, pero bueno, yo sé que el dragón no es cagado. Solo que cogí un pollete grande, me subí al pollete y lo grabé. Nadie más lo hizo. Esa es la reacción, esa es una reacción antinatural. La reacción natural del ser humano, ¿cuál es? Cuando te viene un dragón de 3 metros corriendo para ti, que sabes que te muerde y te mata. ¿Cuál es la reacción natural? Correr. Da igual, el dragón corre 3 veces más que tú. Al final, en 200 metros te va a coger y te va a joder. Pero tu reacción, que ya he explicado sosegadamente durante 1 hora y media en un barco, es la antítesis. Eso es, ¿cómo se llama eso? Eso lo provoca una situación de pánico o miedo. Pues esa historia que os cuenta el dragón de Komodo, que es una historia totalmente cierta, verídica, además que tengo el vídeo. De hecho, de las 14 personas, había varios matrimonios, uno de los maridos golpeó a la mujer con el codo y hizo sangre en la boca. Y dijo, puta el marido, no, salva a tu mujer, no, le golpeó para pasar primero. Y le hizo sangre en la boca, en el codazo que le metió el tío de año. O sea, no lo es, todo un caballero. Por cierto, era alemán, no era español. Porque yo era alemán, pasaba mujer y como por ahí. Era alemán, se notaba. ¿Vale? Tenía menos clase. Pero eso es miedo. Pues ahora extrapolen eso al mercado. El mercado tiene 2 fases. Las alcistas cuando suben y las bajistas cuando caen. Cuando el mercado sube, ¿qué sensación provoca a los inversores un mercado que sube al alza y sube y sube? ¿Qué situación le provoca? ¿Situación de miedo o de bienestar? Bienestar, ¿no? Estamos cómodos, estamos felices, estamos satisfechos, estamos, digamos, en una situación de complacencia. Cuando el mercado cae, ¿qué pasa con los precios? Empiezan a bajar. ¿Qué nos genera esa situación? Primero, ¿qué nos genera? Desasosiego. Vamos por partes, ¿no? El pánico, digamos, que es la última. Primero nos genera un poco de desasosiego.
luego sigue cayendo más. Joder, pues ya es incertidumbre, de incertidumbre pasamos al miedo y del miedo al pánico. Cuando el mercado cae de manera fuerte y prolongada y se genera pánico, ese es el momento en el que el dragón corre y todos corremos. ¿Quién reacciona de manera distinta? O sea, cuando hay una situación de pánico, el que reacciona de una manera distinta al resto de la gente es el que tiene más probabilidades de ¿qué? De salvarse. ¿Por qué? Porque va a parar en una situación de tensión, va a parar, va a medir las circunstancias, va a pensar cuál es la mejor opción y va a tomar la mejor opción desde qué punto de vista. Desde el sentimiento de estar calmado. Porque desde el pánico se pueden tomar decisiones coherentes. Nadie va a tomar una decisión coherente sobre una situación de pánico. Nadie, es imposible. ¿Quién aprovecha las situaciones de pánico o de estrés? ¿Quién puede sacar un beneficio de una situación de pánico o de estrés? El que controla el miedo. Hay una película muy buena que se llama Sin Perdón, ¿la han visto? De Clint Eastwood. El final de la película es un duelo de Clint Eastwood contra 7 tíos. Clint Eastwood es igual, está ya viejo, es buenísimo, ¿no? Está viejo, cansado, le da igual morir. Y Clint Eastwood tenía una virtud, y es que el tío, en un tiroteo, mantenía las pulsaciones a 70 pulsaciones por minuto. Da igual. Y en el tiroteo, los otros, el tiroteo es muy bueno porque se da cámara lenta. El tío desenfunda y hace... Mientras los otros están muertos de miedo, disparando casi sin apuntar por la situación de pánico. Se carga a todos, porque él mantiene el equilibrio. ¿Quién saca beneficio de esa situación de pánico? El que mantiene la calma. En los mercados, ¿quién mantiene la calma cuando hay pánico? ¿Quién mantiene la calma cuando hay una situación de pánico en el mercado? Las manos fuertes del mercado, los institucionales, los que tienen dinero de sobra y los que no les importa, porque una caída fuerte del mercado, ¿qué es realmente si lo piensan? Para ellos es una oportunidad de ¿qué? De sacarse otro fajo gordo de millones de euros, ponerlos en lo alto de la mesa y comprar acciones que ahora valen ¿cuánto? Un 20% más barato. Para nosotros, ¿qué es? Un drama, porque se nos han caído las acciones un 20%. Con lo cual, en el mercado, y eso lo dice, bueno, hay un autor, ¿no?, que habla de los leones y las gacelas, ¿verdad? Sí. Que es muy conocido. Yo personalmente no creo que tenga nada del otro mundo como operador profesional, pero sí que creo que es un buen comunicador y creo que ha hecho bastante por la comunidad, por sus libros y tal. Pero vamos, aquí tenemos a otro que es mucho más joven, como Javier, que además es operador profesional y que sus libros son bastante mejores que el de Caballero, durmiendo de lado. Pero bueno, este hombre tiene un libro que se llama Los leones y las gacelas, que está bien el título. Yo ayer creo que en Huelva le llamaba Los corderos y los lobos, algo así. En el mercado hay dos tipos de operadores: el león y la gacela. La gacela en el miedo corre y el león aprovecha. ¿Vale? Nosotros tenemos que estar lo más cerca posible ¿de qué? Del león, porque somos gacelas, somos pastores para el mercado. ¿Y el mercado se nutre de qué? Se nutre del miedo. Se nutre del miedo, de la incertidumbre y del pánico, que es lo que predomina entre la mayoría de los inversores. Entonces la pregunta que les hago ¿es posible medir el pánico, el miedo, la confianza, la complacencia que existe en el mercado y palparlo de una manera práctica para que nosotros sepamos si tenemos que estar junto con los profesionales o junto con los minoristas? ¿Se puede medir el miedo? ¿Hay un medidor? Yo tengo un medidor que le acerque aquí a este caballero, le pongo y le digo: este tío es feliz un 38%. Mamá. ¿Vale? Y ahora con este señor, digo, este señor es feliz un 79,5. Un fenómeno. ¿Vale? Se ve claramente, hermético, contento. El hombre es feliz. ¿Vale? ¿Existe ese medidor en la bolsa? ¿Podemos medir la felicidad del mercado? Mira, yo en el proyecto que nos trae hoy, en el proyecto del observatorio, yo voy a aplicar 4 grupos de medidores de miedo, ¿vale? O de sentimiento del mercado. Voy a aplicar un grupo de indicadores basados en la volatilidad. Ya hemos comentado antes varias veces la volatilidad. Decía un concepto de que la volatilidad ha venido para quedarse.
Ahora está, es evidente que está, bueno, ya el futuro, evidentemente, como lo ha dicho, nosotros no podemos saber si viene para quedarse o no, pero desde luego, si pensamos que vamos a estar en un periodo de inestabilidad se caracteriza fundamentalmente porque hay volatilidad. Entonces, si pensamos, sería incoherente decir que vamos a estar en un periodo de inestabilidad y que no va a haber volatilidad. Eso no tiene sentido, ¿vale? Voy a utilizar otro grupo de indicadores que se llama el porcentaje de los alcistas y los bajistas, ¿vale? Yo ayer lo definía como el porcentaje de los tristes y los alegres. Cuando el mercado es alcista, ¿cómo estamos todos? Contentos, y cuando es bajista, estamos tristes, ¿no? Pues vamos a utilizar ese indicador de porcentaje alcista y bajista. Voy a usar un grupo de indicadores que es el sentimiento del inversor. Aquí hablamos del inversor minorista. ¿Qué siente el inversor minorista? Lo que sienta el inversor minorista, esa información es buena o no. Si el inversor minorista tiene miedo, ¿esa información es relevante o no es relevante? Es interesante para nosotros saber qué opina la masa, es decir, para nosotros es importante saber lo que va a hacer la gran mayoría de la gente. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer nosotros si sabemos lo que va a hacer la inmensa mayoría de la gente? Lo contrario. ¿De acuerdo? Ayer lo explicaba, señores, esto es muy sencillo. Mi mujer por sistema siempre hace ¿qué? Lo contrario de lo que yo hago. No falla. O sea, el otro día me decía, José, tenemos que cambiar las butacas del jardín. Digo, perfecto, tiramos este y compramos otra. No, tiramos este y compramos silla. ¿Por qué, coño? Llevamos 15 años con butacas. ¿Por qué hay que comprar silla ahora después de 15 años con butacas? Pues butacas. A ver, o te peleas con ella o compra la silla. Compra la silla. Y como no te la peleas, termina comprando la silla. ¿Qué tenemos que hacer? Lo contrario, como mi mujer, siempre lo contrario. Y yo lo que voy a hacer es lo que diga mi mujer. Y punto. Que usted está feliz, yo hago lo contrario, el mercado se va a caer. Que los inversores tienen miedo, ¿qué va a hacer el mercado? Subir. Teoría de la opinión contraria. Mi mujer la aplica maravillosamente. Indicadores de sentimiento de las manos fuertes. Lo ha explicado antes un poco Diego y posiblemente, bueno, yo no sé si en tu ponencia hablas algo de manos fuertes del mercado. No mucho. Las manos fuertes del mercado básicamente es posicionarnos donde está el inversor institucional. ¿Qué es quién? Bueno, pues el que tiene el dinero. El inversor institucional es el que tiene el dinero, es el que tiene el poder y es el que tiene el dominio del mercado. Nosotros no somos nada dentro del mercado. Somos, no sé qué te iba a decir, somos como una minimísima parte, somos un grano de arena dentro de una playa, ¿no? Comparado con lo que son ellos. Por lo tanto, con estos 4 grupos podemos sacar una perspectiva bastante clara de la situación en la que estamos. Yo le voy a poner, tampoco, aunque tengo hoy más tiempo que ayer, pero tampoco es plan de aburrirles. No tienes tiempo, pero tienes tiempo. Bueno, pero tampoco es plan de aburrirles con gráficas excesivamente rocambolescas. Porque al final esas gráficas no las vamos a poner en los informes, ni ustedes tienen, no son profesionales, por lo cual no tienen la necesidad de llegar a entender en profundidad lo que se les dice y sí entender el resumen final, que es el objetivo un poco del informe, que es que al final ustedes puedan tener una composición del lugar sencilla, basándonos en unos datos que no son para nada sencillos. Pero nuestra obligación como profesionales es hacer que esos datos que son escarosos les lleguen a ustedes de manera sencilla. Estos indicadores son el índice VIX de volatilidad. ¿Alguien conoce el índice VIX de volatilidad? Yo sé que tú lo conoces, así que no levanten la mano, que soy el empollón aquí de la clase. ¿Alguien conoce el índice VIX de volatilidad? Es un índice famoso que mide el miedo en Estados Unidos. No lo conocen, ¿no? Perfecto. Entonces, no voy a hablar del índice VIX de volatilidad. Ayer usaba una ¿cómo se llama? Anomalía, ¿no? Símil, ¿no? Sí, bueno, iba a decir otra palabra, perdón. El electrocardiograma, ¿no? Sí, bueno, ayer utilizaba una similitud, ¿vale? Para que lo entendieran, que era, perdón, más o menos, bueno, ustedes han visto cuando se hace una prueba de corazón, que no lo han visto nunca, evidentemente, porque son jóvenes, chavales, pero Diego se hace una todas las semanas. Cuando ustedes se hacen una prueba del corazón, eso es como, digamos, los latidos del corazón, ¿no? Tenemos fijaros, cuando el corazón está aquí, cuando los latidos son normales, fijaros, mi sensación, ¿cómo es? ¿Placentera o de exaltación? Cuando yo estoy tranquilo, el corazón late normal. Bueno, fijaros, los latidos del corazón son normales. Pero fijaros como aquí, ¿qué se produce? Son como sobresaltos. ¿Y el sobresalto, por qué me produce el sobresalto del corazón? Porque hay una situación de ¿qué? De miedo, ¿no?
¿vale? Una situación de miedo que me provoca un sobresalto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estás hablando con vuestros colegas de que vaya a salir el viernes, no se lo ha dicho tu pariente, de repente, ¿qué vas a salir con tus colegas? ¡Coño! Susto me ha pegado, ¿vale? Matricado, ¿vale? No te produce un sobresalto. Este es el sobresalto que provoca, ¿vale? Ese sobresalto siempre va unido a una situación de incertidumbre. Bueno, pues, cuando el mercado tiene un sobresalto, lo representa de esta forma, es decir, en una situación de miedo. Entonces yo simplemente le pregunto, si esto es confort, y esto son situaciones de sobresalto, les pregunto, hoy, ¿qué es esta situación? ¿Estamos en confort o estamos en sobresalto? Sobresalto. ¿Te has trincado la pared? ¿Y vas a salir con tus colegas? Sobresalto. Bueno, la misma pregunta. ¿Corroboras? ¿Sobresalto? Estamos en una situación de sobresalto, por lo tanto, si lo tengo que transmitir al miedo o la confianza, diríamos que en el mercado hay miedo o hay confianza. Hay miedo. Nos quedamos con eso, ¿no? Según el índice PIX de volatilidad, tenemos miedo en el mercado. ¿Un miedo excesivo o controlable? Muy alto el miedo, una situación muy alta de miedo, o relativamente normal. Yo diría que un miedo aceptable, es decir, el dragón de cómodo corre por mí, pero todavía tengo espacio para llegar, ¿vale? No está cero, ¿vale? Bien, ¿eso es bueno o es malo? O sea, ¿es mejor encontrar una situación de miedo extrema a una situación de miedo normal? ¿O no? ¿Qué prefieren encontrarse? Si tienen que operar en los mercados como operadores, ¿qué prefieren? ¿Una situación de miedo extremo o una situación de miedo normalizada? El caballero José Antonio dice que es mejor tener miedo extremo. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo con él o no? ¿Están de acuerdo con él? ¿Sí? Mejor miedo extremo, ¿por qué? Porque el miedo extremo que lleva pánico. Y en el pánico es donde hemos dicho que hacemos ¿qué? Ahí lo que controlamos, nos movemos como nadie. Ahí conseguimos obtener lo. Entonces, yo preferiría que estuviéramos en un miedo extremo. Porque en un miedo extremo, las situaciones de ganar mucho dinero en el mercado son más altas. ¿Vale? Bien, pero no estamos en un miedo extremo, estamos en un miedo a secas. No es relevante, no es relevante, no es relevante, no es relevante. Fijaros, este indicador que les pongo aquí arriba, bueno, yo creo que se va a ver mejor aquí. Fijaros, el indicador de arriba es el NASDAQ, es el SP500. El SP500, ¿saben qué índice es? El índice que recoge a las 500 compañías más importantes de Estados Unidos de América. Y debajo tengo algo parecido al índice VIX, no es el índice VIX, es el ratio del VIX, es una división entre el contado y el futuro del índice de miedo, es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuánto miedo tengo hoy? ¿Y cuánto miedo cree la gente que voy a tener dentro de 3 meses, 6 meses y 9 meses? ¿Vale? Y ese ratio me genera una curva que tiene sobresaltos. Como ven, sube y cae, sube y cae. Vale, pues yo he puesto un circulito verde cuando se produce un sobresalto en mi electrocardiograma, que hablábamos antes, ¿os acordáis? Cuando hay un sobresalto, el indicador sube hacia arriba y fijaros, sube fuerte. Mirad, he puesto una línea horizontal para que veáis con qué coincide. ¿Lo ven? ¿Con qué coincide un sobresalto de miedo? Con el final de una bajada. No con una bajada. Una bajada, vale, en miedo, pero coincide con el final de una bajada. Cuanto más miedo tengo, más cerca estamos del final. Fijaros ahora, hoy, según el ratio, tengo una línea horizontal que mide 1, ¿vale? Bueno, yo la tengo dibujada ahí sobre 1,5 porque tengo un diferencial que es distinto. Pero vamos, esta línea es 1. ¿Estamos por encima o por debajo de 1? Estamos por encima como otras veces. Por lo tanto, tenemos una situación de miedo clara. Este es otro indicador distinto al anterior. O sea, ya hemos visto que el indicador del VIX que tenía miedo y el ratio también. Por lo tanto, si miramos históricamente lo que ocurre, normalmente en 2-3 semanas posteriores al miedo extremo, ¿qué hace el mercado?
subir. Con lo cual, bien, una situación buena. Estamos ante una situación posible. Por eso Diego decía, en el corto plazo esperamos un rebote alcista. Basándonos en los indicadores de sentimiento de mercado, sí esperamos un rebote alcista. Porque el sentimiento predice el corto plazo, puede anticiparse al corto plazo. El análisis técnico, que es la parte de Diego, predice el corto plazo, puede anticiparse. Luego verán cómo los indicadores de Alejandro y de Javier no predicen el corto plazo, porque son indicadores para un poquito más de recorrido, es decir, para gráficos ya un poquito más para trabajar ese medio plazo, incluso el largo plazo, ¿vale? Cada análisis o cada pata del estudio está predestinada o está orientada hacia un estrato temporal diferente. Bien, estamos en los indicadores de porcentaje. ¿Os acordáis que te dije? Hay unos indicadores que miden el porcentaje de personas que están felices y porcentaje de personas que están tristes. Dicho de otra forma un poquito más técnica, porque ustedes son alumnos del máster. Ayer lo explicaba de esa forma más sencilla en Huelva porque, porque quizás teníamos menos tiempo y había que especificar. Pero pueden hacer el símil o la comparativa entre... aquí lo que estamos midiendo son el número de acciones que cotizan en un mercado que están alcistas, es decir, que son positivas. Y el número de acciones que cotizan en un mercado que son bajistas, es decir, que son negativas. Si lo quieren extrapolar al sentimiento de las personas, sentimiento positivo, sentimiento negativo. Fijaros, el indicador de arriba mide el porcentaje de alcistas y el indicador de abajo mide el porcentaje de bajistas. Fijaros, en el porcentaje de bajistas tristes estamos en un nivel en esta zona, mientras que el porcentaje de alcistas o contentos está en este punto. ¿Lo ven? Ahora mismo, ¿qué predomina en el mercado? ¿El porcentaje de tristes o bajistas o el porcentaje de contentos y alcistas? Bajistas. Fijaros, porcentualmente hablando, tenemos que cuando el precio llega a cuando el porcentaje de bajistas es muy alto, fíjense aquí, estoy a punto de ejecutar a don miren, fíjense, cuando estamos aquí, mira, fijaros, ahí 1, 2, 3, ¿lo ven? En esos momentos, ¿qué ocurre? El mercado se vuelve muy pesimista, muchas acciones son bajistas. ¿Y qué hace el precio? ¿Lo ven? Ahora estamos en una situación cercana a un porcentaje muy alto de bajistas. Cuando el porcentaje de bajistas es muy alto, ¿qué es lo que ocurre con el mercado? ¿Qué se produce? Normalmente suele producirse un giro al alza. Por lo tanto, este indicador porcentual de bajistas y alcistas nos está anticipando una continuación de la caída del mercado o nos anticipa un posible giro al alza. Caballero, ¿cuál de las dos opciones? Si no lo ha escuchado, le digo A o B y usted tira una y el suerte. Según los indicadores que les he mostrado, porcentuales, estaríamos más cerca de un rebote al alza, es decir, que el mercado subiera o de que el mercado siguiera cayendo. Le he dicho que el porcentaje de bajistas o de pesimistas es alto. Pero es que luego entonces llega la gente como tú y hace que acaba tirando al alza. Sí, pero si usted no tiene ese indicador que tengo yo. Ese indicador lo tiene usted porque se lo he dado yo, pero la gente no tiene ese indicador que mide el porcentaje de bajistas. Eso es información que tenemos los analistas. Pero Diego me enseñó a interpretar un poquito las curvas, por lo cual que a partir de ahí algo se tira. Venga, pues entonces, según esta curva, caballero, según esa curva, ¿qué es más probable? ¿Que el precio caiga o que el precio suba? ¿Me puedes poner una media de 300 y una de... Bueno, mira, te pongo una de 150, ¿te vale esta de 150? Ese es 150. Esa es 150. ¿Y la de 300 por dónde Bueno, tiene? un poquito por debajo. Un poquito por debajo. Sí, quizás ahí, más o menos, justo, más o menos por ahí andará. Ah, entonces compraría. Compraría, ¿no? Vale. Pues eso que usted ha aplicado es una forma de operar técnica, atendiendo a una media móvil, atendiendo a una gráfica. Yo le estoy aportando un añadido más, y es aplicar el sentimiento a una actividad que usted ya tiene y que es muy válida. Pero cuando usted tiene esa sensación de que puede comprar porque técnicamente le viene bien, usted luego puede coger un indicador de sentimiento y mirar si corrobora su decisión.
Eso es lo bueno. Lo bueno del análisis es que al final varios factores confluyen en una misma dirección. Es decir, yo técnicamente creo que el precio puede subir. Oye, las medias móviles están todavía bien para comprar. El sentimiento del mercado dice que puedo comprar porque hay mucho miedo. Por lo tanto, aplico, ¿se acuerdan de mí? Aplico la teoría contraria y sé que el mercado puede subir. Y entonces el sentimiento del mercado lo que está es corroborando su opinión. Por lo tanto, bien, cuantos más factores corroboren una opinión, mejor para el analista. Porque quiere decir que hay una mayor confluencia de factores que acreditan una misma situación. ¿Vale? Pues este es el porcentaje. Fíjense, aquí tengo otra vez el indicador del porcentaje. Y observen cómo cuando el porcentaje, en este caso es porcentaje de valores de corto plazo y medio plazo, fíjense, cuando el dato se coloca por debajo de esta línea horizontal, miren, el precio rebota, 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 rebota. ¿Lo ven? Son indicadores porcentuales, alcistas y bajistas. Bueno, este indicador es un indicador muy sencillo y es un indicador que funciona muy bien. Es muy sencillo, además es público, por lo cual lo pueden consultar cuando quieran. En la página es un indicador que digamos, es el indicador oficial del miedo y del sentimiento, es el indicador Fear and Greed de la CNN norteamericana. ¿Vale? Mide el miedo y la confianza de los americanos en la bolsa. Está bueno, porque si los americanos están muertos de miedo, quiere decir que lo normal es que el mercado haga qué, que suba. Esto aquí existe lo malo. A todos nos cazan igual, seas americano, español, inglés o alemán. Si tienes miedo, el mercado se queda. ¿Vale? Bueno, pues fijaros el índice del miedo de los americanos. El índice del miedo americano lo representa como con un velocímetro del coche. ¿Vale? Cuando ustedes van en el coche, van conduciendo, saben que tiene como lo que marca la velocidad, no sé cómo se llama, velocímetro. ¿Vale? Que marca la velocidad del coche. Fijaros, la velocidad puede ir desde 0 km por hora a 200 km por hora. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más alta esté esta aguja, tendremos más confianza, y cuanto más baja, tendremos más miedo. Vale. Esto es actualizado al viernes pasado. ¿Dónde está la aguja? ¿En el miedo o en la confianza? ¿Qué tienen los americanos? ¿Miedo o confianza? ¿Vale? Tienen miedo, ¿de acuerdo? Tienen una sensación de miedo. Por lo tanto, cuando este hecho ocurre, este histograma que ven abajo, perdón, este gráfico de líneas que ven abajo, recoge día a día cada valoración del miedo y la va viendo como en una gráfica lineal, de manera que podamos ver representado ese dato, porque este dato en sí mismo está bien, porque gráficamente veo que está en la parte roja, ese miedo, pero si este dato lo extrapolo a esta curva y lo voy anotando cada día, me sale una curva de movimiento. Si se fijan, ¿hay algún paralelismo entre lo que ocurre en la curva de miedo de la CNN y lo que ocurre en la curva del mercado del S&P 500? ¿Observan algún paralelismo? ¿Observan algún patrón de comportamiento? Fíjense bien. No es muy complicado verlo, ¿no? Pero lo ponéis. Está mal niño de primaria, pero bueno. Pero, ¿ven el patrón? Este indicador oscila entre 0 y 100. 0 es pánico absoluto y 100 es máxima confianza. ¿Vale? Cuando está abajo, es entonces miedo, 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 miedo y miedo. ¿Qué ocurre cuando el indicador de la CNN, del canal norteamericano, de información político-económica financiera, se coloca en la parte baja? ¿Qué hace el mercado cuando el indicador de la CNN se coloca en la parte baja? ¿Qué pasa con qué? Cuando el indicador está abajo del todo, ¿cómo reacciona el mercado de renta variable? ¿Qué hace el mercado? Cuando está aquí, ¿qué hace el precio? ¿Qué hace? ¿Baja o sube? Después de esto, después del miedo, ¿qué hace el mercado? Aquí. Siempre sube. ¿Dónde estamos ahora, según la CNN? ¿En miedo, neutral o confianza?
CNN, ¿dónde estamos? Miedo. La CNN dice que tenemos miedo. El porcentaje que vimos antes de activos alcistas o bajistas nos decía que había un alto porcentaje de bajistas, es decir, un alto porcentaje de personas con miedo. Cuando vimos el índice VIX en el electrocardiograma estaba alto, no bajo. ¿Recuerdan? Y cuando vimos el ratio también estaba alto. Hemos visto 4 indicadores de grupos distintos y todos coinciden en un mismo hecho, y es cuál. En el mercado hay miedo, pero miedo extremo o miedo normal. Normal. ¿El miedo normal puede provocar un rebote en el mercado? Sí. Un miedo estándar provoca reacciones en el mercado, pero un pánico ya es muchísimo más favorable. ¿De acuerdo? Todos nuestros indicadores coinciden en una misma línea, y es que el mercado debe rebotar algo. Una cosa es rebotar y otra cosa es seguir subiendo de manera ilimitada. Eso no lo sabemos. Nosotros no sabemos si el mercado... Nosotros no sabemos ni eso ni lo otro, pero dicho sea de paso, nosotros pensamos que el mercado puede rebotar en base a criterios como el sentimiento de mercado. Luego, si el precio va a rebotar mucho, poco o medio, eso ya es más complicado, hay que verlo una vez que ocurra, ¿vale? Pero en el corto plazo todos los indicadores van en una misma dirección. Y les voy a enseñar la última curva, esta no la enseñaré en Huelva, pero creo que es importante. Aquí vemos 3 curvas, una verde, una roja y una azul. ¿Vale? La azul es la curva de los listos. La roja es la curva de los tontos. Y la verde es una media entre los listos y los tontos. ¿Vale? Bien. El mercado está ahora mismo en una situación bajista. ¿Qué está? La curva de los listos tiene 2 niveles, uno arriba y otro abajo. Cuando los listos tienen la curva muy arriba, los listos tienen miedo. Y cuando la curva roja está muy arriba, los tontos tienen miedo. ¿Entendido eso? Va. Cuando un tonto tiene miedo, ¿es cuando nosotros tenemos que comprar o no? O cuando el listo tiene miedo. Porque el listo, ¿qué hace? Lo contrario que el tonto. Por lo tanto, nosotros queremos tener el grupo de los listos y el grupo de los tontos. Lo de tontos y listos no es ofensivo, me refiero, no sé, es una forma de decirlo, pónganlo usted el adjetivo que quiera, ¿vale? No es ofensivo, yo pues algunos se consideran listos. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, ¿quién está en el miedo más alto? ¿El listo o el tonto? Tontos y listos. A día de hoy, ¿dónde están los tontos? ¿Tienen miedo o no tienen miedo? Arriba, miedo. ¿Y los listos tienen miedo? Los listos están tranquilamente tumbados en el sofá. Pero los tontos están muertos de miedo. ¿Quién representa a los tontos? La palabra equity. Equity son acciones. ¿Quién compra las acciones? Los inversores individuales que compran unas acciones de Telefónica, unas de BBVA, unas de Santander, unas de Securitas. Eso es lo que hace el mundo normal del inversor, que son ni más ni menos los que palman pasta en el mercado. Los inteligentes, o los institucionales, o las manos fuertes, no van a invertir en acciones, utilizan otros productos, tienen acciones, pero luego realizan coberturas. ¿Con qué? Con derivados, con opciones, etc. Por lo tanto, están incluidos dentro del grupo de los índices, ¿vale? Es decir, las manos fuertes operan en un espectro más amplio de activos. Cuando los inversores privados, los inversores particulares del mercado de acciones tienen un miedo muy extremo, fíjense, ocurre aquí, sube el mercado, aquí, sube el mercado, ahí, sube el mercado, aquí, sube el mercado. O ahora mismo, que vemos que el miedo de los inversores individuales, de los tontos o de las gacelas, es muy alto, es un momento muy bueno para que los leones se coman al rebaño completo de gacelas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora mismo, señores, según lo que estamos viendo, el río del Serengeti está lleno de ñus cruzando.
como decía, que ese tonto para cruzar el Serengeti cuando tiene 2000 cocodrilos en el mismo metro cuadrado. Pues los ñu van los tíos y cruzan por el mismo canalito los 200 ñu con 400 cocodrilos al lado. No sé si habéis visto ese documental, que se los comen a todos los ñu. Y yo vete por el ladito ñu. Pues nada, ¿cómo actúan los ñu? Igual que los inversores individuales. Actúan en manadas. Y como actúan en manadas, todos hacen lo mismo. Les entra la situación de miedo, y en situación de miedo extrema del ñu, de la gacela o de los tontos, es lo que provoca que los listos tengan su oportunidad para beneficiarse del miedo. ¿De acuerdo? ¿Eso está entendido? ¿Sí? Bien. Fíjense, estas, un poquito avanzado el gráfico, para que lo vean un poquito más alto, fíjense dónde está el nivel de miedo de los equity, es decir, de los inversores privados, dónde está el nivel de miedo de los profesionales, y por lo tanto queda de una forma clara y evidente que hay una gran diferencia entre el ñu y el cocodrilo, o entre la gacela y el león. El león duerme plácidamente esperando su momento, y la gacela corre despavorida de un lado para otro sin saber muy bien qué hacer ni cómo hacerlo. Por lo tanto, señores, estos son los indicadores de sentimiento de mercado. Hay más, pero no pretendo aburrirles o extenderme excesivamente en mis explicaciones, porque tampoco tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que ustedes entiendan varios conceptos muy claros en el mercado. El mercado se mueve por sentimientos. Los sentimientos llevan a reacciones por parte de los inversores. Y los inversores que ganan dinero en el mercado son aquellos que reaccionan de manera distinta a situaciones de colapso. Es decir, ustedes tienen que reaccionar haciendo lo contrario a lo que haría la mayoría de la gente. Si a alguno de ustedes le ha ocurrido algo parecido a lo del dragón de Komodo en otra situación, no hace falta que haya un dragón, sino en alguna situación donde ustedes hayan visto envueltos en una situación un poco de pánico o de colapso colectivo y han reaccionado de manera distinta, ustedes tienen madera de traders. Para empezar, ya tienen madera de traders profesionales, porque van a afrontar las situaciones desde una perspectiva totalmente distinta. Ese es el sentimiento de mercado, eso es lo que pretendemos aportar a todos los lectores de nuestro informe, y eso es lo que yo quería transmitirles, pues un poco de conocimiento sobre el sentimiento, sobre qué es la teoría de la opinión contraria, que es básicamente tener una opinión que tenga la contraria siempre, y hacer lo contrario de lo que piensa el resto de la gente para beneficiarnos de esas situaciones extremas. Es decir, no sean un ñu, sean un león, y si tienen que ser un ñu, no pasen por el huequito que está el cocodrilo, pasen por el ladito para que el cocodrilo no le. Bueno, esa es mi ponencia, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo de mi exposición y le paso la palabra al siguiente. Las conclusiones, ya lo has dicho, las conclusiones, como... Conclusiones, yo creo que están dichas todas, ¿no? Las he dicho varias veces. Las conclusiones ya están dichas. El miedo está en el mercado, bueno, es un poco repetir lo mismo, ¿no? El VIX nos dice, los datos del VIX y de la CNN nos dicen que tenemos unas situaciones de miedo, que es una fuerte corrección bajista. La pregunta sería, la respuesta a esa situación es ¿qué tenemos que hacer en el mercado? La situación actual nos invita a pensar que estamos cerca de un posible suelo de mercado de corto plazo, y estos niveles de incertidumbre reflejan que los operadores minoristas tienen una señal lo suficientemente fuerte para aplicar la teoría del sentimiento contrario. Lo he dicho por activa, lo he dicho por pasiva, mi conclusión es clara y es meridiana: actúen de forma distinta al resto y obtendrán resultados distintos. Si queremos cambiar algo, tenemos que actuar de manera distinta. Y eso lo decía Albert Einstein, que seguro que un poquito de eso sabe seguramente igual o más que nosotros. Pues nada, un placer y hasta la próxima.